APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna hatun napaykunata chayachishpa kallaripanchik kay bajo un mismo sol rikurikunawan ñakuti kikinkunapi wasiukupi chayashpa kanajupanchik. Kay pachakunapi kacharikripanchimi imashina ñukanchik latulpa rikurikunawan ñakuti katinajupanchik. Kaypika yana mashikunapa ñawpa kawsaykunamanta ashtawan yachakushpa katikripanchik. Ashtawanbash sucumbíos marca ukukunama ripashkanchik chaypika imashina hatun amarukunata anaconda nishpa riksinchik chaykunatami kacharichishpa kanajushkatapas riksiripanchik. Shinapash kay punllapi kacharikripanchik imashina ñukanchik apak ukumanta mashikuna shuk sumak rikuchikunata kallarishpa kagrin chaykunamantapas yachachishpa riksichishpapas kagripanchik. Shinaka ali shamushka kapaychik mashikuna. Ainda que ande tatsuhinchu Amazonía Norte, ba Ecuadorni, tuya que en Colombia Surni. Ingi nebare chutatsu ingi atesupa, fuengas que picupa cansecho, ingi undikupa, ingi sumbuempa cansecho, tuya que ingi ande. Kengi ingi a hija cansefa. Paku atesupa ma cuirasundek, tuya que ingi andema. Sucumbíos marca ukukunama yalishpa kapanchik, kay apanapse ukumanta mashikunami kikinkunama shuk sumak rikuchikunata apamushkakan. Shinapash imashinach kay hatun amarukunata kaykunata anaconda nishpapash mishushimipika riksirin, kaykunatami kacharichishpa kanajushkakan. Shinapash shuk wiwakunatapash kacharichinajusca ñukanchik Pachamamawa ali kawsaykunata maskaymanta. Shinaka riksipashunchik imashina kaykuna aparishkakunamanta. Desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, en las culturas indígenas de los países amazónicos, la boa de agua o anaconda es una especie sagrada. Según las leyendas, los chamanes son capaces de convertirse en una de ellas para entrar en los ríos y lagunas. Así logran comunicarse con ellas y con otros seres que habitan en el agua. De esta manera logran una convivencia armónica entre personas y animales acuáticos. La boa, el tigre, para la nacionalidad Cofán, son espíritus que los abuelos o los sabios cuando toman la medicina sagrada, que es el yagé, ellos siempre han tenido contacto, o sea, en las visiones. Por eso es que cuando los abuelos, los sabios, antiguamente se convertían en boa para poder transportarse o si no para poder viajar hacia otros lugares. Una de las responsabilidades del Ministerio del Ambiente y del Parque Turístico Nueva Loja es devolver las especies de vida silvestre a su hábitat. Esta vez liberaron una de las especies más respetadas por los pueblos originarios, una anaconda de alrededor de 5 metros. La serpiente fue devuelta a su hogar en la reserva del Cuyabeno, donde habitan sionas, siecopain, cofanes, quichuas y shuar, en la provincia de Sucumbíos. En conjunto con el Ministerio del Ambiente, el día de hoy vamos a hacer la liberación de una anaconda. Hace 4 meses aproximadamente, la Policía Ambiental en Tarapoa rescató una anaconda de aproximadamente 5.5 metros, con varios golpes y lesiones, y se encontraba en grave estado de salud. Después de 4 meses en recuperación en Parque Turístico Nueva Loja, el día de hoy vamos a proceder a regresarle a la naturaleza. El vicepresidente de la nación originaria Ai Cofán del Ecuador explica por qué para los pueblos originarios es indispensable que los animales de vida silvestre estén en su hábitat natural. Nosotros los cofanes siempre hemos conservado esos animales.
siempre hemos cuidado, porque son espíritus, son espíritus de la madre naturaleza. El trabajo que ustedes han hecho como para rescatar, porque hay mucha gente en la actualidad que lo ven como negocio también. Entonces la piel de las boas, la piel del tigre mismo o del jaguar lo ponen así en la venta, ¿no? Entonces, pero para la cultura cofán eso es muy malo. Entonces, por eso yo les felicito el trabajo de rescate o el trabajo de liberación de esos animalitos o el cuidado también. Entonces, para que la naturaleza, o sea, que siempre nosotros como cofanes hemos estado en armonía, en tranquilidad, eso que esté, digamos, manteniendo. En esta liberación también fueron devueltos un caimán, tortugas, boas de tierra y boas de agua de una especie más pequeña que la anaconda. Con emoción regresamos sabiendo que un pequeño esfuerzo se ha hecho y que la naturaleza ha recuperado una parte de sus tesoros. Antisuyo marca ukukunapika ashtawangari kay kofan mashikunapa kawsaykusqa ukukunapi kay hatun amarukunaka ñawpa pachakunamanta pachami paykunapa kawsaypika apukshina rikurishkakuna kan. Shinapas shukshuk wiwakunawanpash sumaqlla kamarishpa kawsana yuyaykunawami kaykunataka ruranakushka kan. Mashikuna samana pachakunaman yalishpaka gripanchi, tigramushpaka la tulpa rikurikunawan ñakuti ashtawa sumaqlla riksishpaka tigripanchi, ama kuyuripankichichu mashikuna. ¡Ey! ¡Espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipish www.apacotavalo.tv Alipacha Mare Mashigo Kunanga Tukuy Programata Mariko Yushani Mashigo Pagi Kuisani Wiña y Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiña y Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag.
Charipay kanchakupi yanapaway. Ya mamago. Ya hatuni. Alijaguta shinangi hijito. Alpa mamitaka. Alijaguta shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Amigos televidentes, bienvenidos. Una vez más nos encontramos en Cochita Morosa, un espacio para compartir en confianza con nuestros líderes afrodescendientes del territorio ancestral. En esta oportunidad nos encontramos con Iván Lara, representante de la Red de GATS, y Gilson Insuasti, representante de la Red de Jóvenes, con quienes dialogaremos acerca del plan estratégico de la Red de GATS y sobre la agenda política de la Red de Jóvenes. Bienvenidos y gracias por estar en este segmento. Qué gusto, Luceli, de estar aquí, contentos. De igual manera, muy contento de estar aquí en este espacio compartiendo la experiencia desde jóvenes para jóvenes. Y cuénteme, Iván, ¿cómo es que se formó la Red de GATS en el territorio ancestral? El origen data desde la experticia que ha venido teniendo, en este caso, la Organización de Mujeres Negras, la CONAMUNE, capítulo Carchi e Imbabura. Ellas son las proponentes, en realidad, de coordinar con los diferentes niveles de gobierno, en este caso con las juntas parroquiales, los municipios y los dos gobiernos provinciales de Imbabura y Carchi. A inicios del 2015 venimos con la idea de consolidar este proyecto político y económico como una estrategia de sobrevivencia a la adversidad que tenemos en el territorio. Muy importante este proceso y que de hecho se hayan podido organizar. ¿Cómo inició la Red de Jóvenes? En 2012 se realiza el CUPA, un congreso afroecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. De ese congreso nace la necesidad de estos jóvenes que participaron de crear esta Red de Jóvenes. Esta Red de Jóvenes integran agrupaciones juveniles que se pueden llamar así, culturales, deportivas, sociales, de las 38 comunidades del territorio ancestral. ¿La Red de Jóvenes con qué objetivo se hizo? La Red de Jóvenes se inicia con 3 objetivos centrales. El primero, que es identidad; el segundo, desarrollo; y el tercero, que es territorio, con el fin de ir buscando estas alternativas de mejora al territorio mismo. La Red de GATS de seguro debe tener una estructura. ¿Cómo está? Bueno, en este momento la estructura está conformada de un directorio y también de los miembros socios de la red, en este caso los representantes directos, los presidentes y vocales de 11 juntas parroquiales de Imbabura y Carchi, y también está afianzada en una base organizacional que es organizaciones importantes como la CONAMUNE. También creemos importante que las aspiraciones de la Red de Jóvenes también confluye en la problemática que hemos identificado dentro de la Red de GATS. Gilson nos comentaba que en la Red de Jóvenes existe una agenda política. ¿Cómo está estructurada esta agenda? Esta agenda política primeramente nace de esa necesidad de nosotros como jóvenes
de buscar un cumplimiento a nuestras necesidades de alguna forma. Entonces nació la necesidad de buscar apoyos, y en este caso fue con apoyo de ONGs, que fue Ayuda en Acción en este caso, CARE y World Vision, que fueron los que nos ayudaron a todo este proceso de elaboración de esta agenda juvenil, que tiene siete ejes en concretos, que dentro de eso está educación, territorio, medio ambiente, también está educación sexual y reproductiva. Entonces, todas estas necesidades, estos ejes que trabajamos son las necesidades en concreto de todo y cada uno de los jóvenes del territorio ancestral. ¿Hacia dónde camina la red de jóvenes con esta agenda política? Lo que busca la agenda política y la red de jóvenes, visibilizar la problemática del territorio, y hemos analizado que hay algunas cosas que como Red de Gas y como Red de Jóvenes hemos notado que es la misma problemática del territorio, en la misma de tierra, y la movilidad territorial. Es una problemática que nos afecta a todos en el territorio. Entonces lo que busca esta agenda en sí es de alguna forma ir buscando las alternativas políticas que nos permitan solucionar esa problemática. Esta conversación está muy amena, pero también les invito a degustar de este delicioso tostado, algo tradicional de nuestra zona. Muchas gracias. Vamos a todo de... La red de gas tiene una visión muy amplia en el territorio ancestral y ustedes han creado un plan estratégico. ¿Qué ejes tiene este plan estratégico? El plan estratégico nos dinamiza 4 ejes. Uno de ellos es el eje de tierra. El acceso a la tierra creemos que es fundamental, acceso, tenencia y gobernabilidad de la tierra. El segundo eje es el consumo de agua para los humanos y también agua de regadío. El tercer eje es producción y empleo. El empleo y la producción deben ir de la mano siempre con miras a parar los niveles de migración del campo a la ciudad. El cuarto eje es tratar de solucionar las inequidades sociales que hay en el territorio. Por ejemplo, esas grandes brechas entre hombres y mujeres, quienes acceden a los sistemas de educación. Allá hay unas variables muy profundas, que mayor acceso tiene el hombre arraigado al machismo histórico y a veces relegando el liderazgo, la condición de la mujer que ha demostrado en este siglo XXI. ¿Cuáles son las acciones que ustedes plantean de este plan estratégico para justamente tratar estas problemáticas? Bueno, en cada uno de estos 4 ejes van siendo tratados a la medida de las coyunturas. En este caso, el tema de la tierra, la idea es trabajar en diagnósticos de disponibilidad de tierra en el territorio y luego plantear al Estado, decir, listo, hay disponibilidad de tierra en el territorio, y también evidenciar de que hay muchas familias en el territorio de que no tienen tierra. Con esta agenda política que ustedes tienen, ¿han incidido políticamente en el territorio ancestral como jóvenes? Sí, hay una respuesta a esta agenda, como buscando los nuevos líderes que estamos tratando de formar, pero sí notamos que el trabajo falta mucho. Hay cosas que lo que hemos hecho, este proceso de la red de ir caminando a las comunidades, ir conociendo más del territorio mismo, nos va ayudando a nutrirnos de estos nuevos líderes, a conocer de nuevas personas que son de mucho aporte para el mismo territorio. ¿Cómo se mira la red de gas con este plan estratégico en 5 años favoreciendo al territorio ancestral? Pues consideramos que en 5 años debería estar solucionado al menos en un porcentaje importante la calidad de agua de consumo humano, por ejemplo. En 5 años debe haber una relación más estrecha entre organizaciones y autoridades territoriales con los diferentes niveles de gobierno. ¿Y cuál sería su mensaje final para el territorio ancestral y para las personas que nos están viendo? Bueno, el mensaje sería de que cada día la vida nos da la oportunidad de ser mejores, y desde la organización, la familia, la institución, debemos siempre estar pensando en generar ideas a favor de la ciudadanía de nuestro territorio.
Yo igual quiero terminar con una parte del Ubuntu que dice yo soy porque nosotros somos. A lo que quiero llegar que cada uno con nuestros aportes a nuestro territorio vamos a ir buscando ese resultado que nosotros esperamos, ese territorio de bien, ese territorio de bienestar. Para nosotros, ahora con nosotros desde nuestra generación, nuestros ancestros y las personas y niños que nos están siguiendo atrás, entonces buscar ese beneficio para el territorio y claro que es el beneficio primero personal. En el territorio ancestral de Imbabura y Carchi se está evidenciando que están realizando un trabajo desde lo colectivo para enaltecer al pueblo afrodescendiente. Tanto la red de GATS como la red de jóvenes son organizaciones que existen en el territorio y que trabajan por el bienestar colectivo de la población. Este ha sido un espacio muy productivo en el cual hemos aprendido todos. Les agradecemos porque nos vean y nos encontramos en otra oportunidad de La Cochita Morosa. Ñukanchi runa kawsaykunapika sumak yachaykunata micharinchi. Yachanchi imashina Pachamamapi tukuy tiyakunaka kawsayta charikta. Ashtawanqari kay pachapi apamupanchi imashina ñukanchi yaku mamawan rimarishpa kamarishpapash yupaychashpapash kawsanakunata riksishpa katigripanchi. Mashikuna kaykunata rikushpa kapashunchi. Según nuestros mayores, Yakumama es el ser protector de las fuentes de agua. Se lo describe como una fuerza natural, arrolladora que caza durante las lluvias y cuyo estruendo se puede escuchar desde muy lejos. Es el espíritu femenino del agua. Alfonso Cachimuel es un yachac y académico andino de Otavalo. Con él nos acercamos a uno de los pueblos más energizantes en la zona de Selva Alegre, en Imbabura. Mira, este sector es el Río Blanco. Justamente está entre el límite de las comunidades de Perugache y Yazama. Y aquí en este sector hay varios ojos de agua. Esta agua es muy medicinal. Aquí, por ejemplo, tenemos ya ojitos de agua junto al Río Blanco. Este sector es prácticamente los tuma, los ojitos de agua. Nuestros mayores venían a realizar acá las ceremonias, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Para nosotros, dentro de nuestra cosmovisión indígena, el agua es mujer, ¿no? Y es guarmi, es mamá. Y con los niños empezamos a gritar, Achilitaití, Cuyacutacaray, Señor. Porque a mí me enseñaron así, cuando era niña, cuando vivía en la comunidad de Agato, subíamos a las lomas más altitas, y nos juntábamos entre los niños y gritábamos para que la Yakumamita venga y nos ayude a crecer las semillitas. El instrumento curricular es el calendario vivencial agrofestivo, que hoy el Ministerio ya lo ha legalizado, está dentro de la ley, del artículo 92 de la ley, donde dice que si es que hay pueblos indígenas o escuelas en las comunidades ancestrales o comunidades indígenas, tiene que darse en los dos currículums, tanto la moderna y la ancestral. Entonces estamos amparados por la ley. Hay algunos tipos de deidades, por ejemplo, si es que escuchamos detenidamente, en este momentito nos está cantando, y este es el jampato. El sapito, los piticos, cuando no llueve, por ejemplo, ellos cantan y cantan hasta que llueva. Entonces también hay otras deidades, por ejemplo, cuando las serpientes, cuando un río está así culebrero, este río es Amaru Mayu. Jambatu Mayu, por ejemplo, cuando el río está corriendo, va saltando, entonces por las rocas. Y el agua va haciendo como forma de sapito. Para el mundo andino hay formas de comunicación entre el Runa y la Yakumama para lograr la fertilidad de la tierra y asegurándose agua para los cultivos. En ciertos lugares estos rituales aún están vigentes, pero en la mayoría han desaparecido. Según Machilaura, todo está vivo, y si hacemos costumbre de cantar para llamar a la Yakumama,
Ella nos escucha y cada vez recibimos mayor atención de ella. Pachacama Gapunchi, Inti Taita, Quilla Mama, Cuillur, Taita Kuna, Wauki Kuna, Puyu Mama, Kai Punjapi, Shamuni, Ñukanchi Yakumamawan, Kai Asama Pugyuan, Pagangapa, Kispichiwa Yakumamita, Kai Guta, Mikupai Yakumamitagu, Pagapanimi. La comunicación con los seres naturales se cultiva, se practica y hay varias formas de hacerlo. Don Alfonso conoce algunas de esas formas. En el mundo andino tenemos 4 personas vivas, ¿no? 4 personas fundamentales, como es la madre tierra, la madre agua, el padre aire y el padre fuego, en donde se ve la cuatripartición, la dualidad desde nuestra cosmovivencia. El agua es nuestra madre, el agua es un ser vivo. Nuestros ancestros tenían la costumbre de festejar, de hablar, de homenajear a la madre agua, de pagarle las camarinas, los responsos, el huacchacaray. Debido a eso es que nosotros conversamos con ella, ¿no? El huacchacaray es un rito, una ceremonia milenaria. El huacchacaray es algo propio de acá, de los otavalos. Huaccha quiere decir comunitarismo. Huaccha es un servidor. Y todos nosotros, los andinos, somos servidores de nuestros seres tutelares. Y caray es ofrenda, regalo. Entonces nosotros siempre realizamos estas ofrendas en honor al agua, a la tierra, al aire, al fuego, a los difuntos. Estas 4 fechas que tienen que ver con los equinoccios y con los solsticios, hacemos huacchacaray. Mi difunta suegra me ha contado que la Yakumama es un ser humano o que a veces viene muy cariñosamente, así como una madre cariñosa que te acaricia despacito, o a veces viene cantando y le digo, ¿y cuándo canta? Dice, verás, entras a tu casa y viene cantando. Le digo, pero ese es el viento. No, dice, solito el viento no canta. Cuando viene con la Yakumama canta. Entonces ahí se sabe que la Yakumama viene contenta y va a ser buena época de siembra, de cosecha, va a ser bueno. Entonces así nos estamos encariñando pues a sentirlo, a vivenciarlo y a conversar con esta Yakumama que es sagrado para todo ser humano, porque sin agüita no habría vida solamente. Los seres vivos necesitamos agua para vivir, pero el agua no nos necesita a nosotros para existir. Cuando comprendemos esta verdad, nuestra actitud hacia Yakumama cambia, porque nuestra existencia depende del cariño y respeto que nosotros demos a ella. La cultura andina siempre ha sido una cultura cósmica, una cultura espiritual, una cultura de diálogo, una cultura de interacción, hombre, naturaleza, cosmos. Shinami yachanchi mashikuna, ñukanchi yakumamitaka ñukanchi kawsaykunapaka sumak mutsurishkami kannachu. Kunanqa ñakuti imashina kallarikunapi ñawpachinakurkanchi kay apak wasi ukupi mashikunami sumak llankaykunata ruranakushka kan, shinaka riqsikripanchi ima llankaykunata tacharinakushka kan. Katipunpaychi mashikuna. Minkachiwapaychi mashikuna. Imandallata kapankichi mashikuna. Kaypimi charipanchi shu sumak mashikuna tandarishka rimarinakushka kan riqsikripanchi pikunalla kaypi kashkamanta. Ñuka licenciada Mercedes Muenala kapani. Sumak pacha kaypika. Ñuka Luis Bonilla mi kapani. Ñuka shutikan José Terán, doctor Sinawakunata rico. Ñuka shutikan doctor Marco Lima en laboratorio clínico. Samia Maldonado de la LAPAC.
Sumak pacha kaypi mashikunata imamanta tandarishkakunatapas riksishpa tigripanchik shinaka Villachipa y mashigo imatata kaypi ruranahupanchik. A ver, bueno, yo soy el que va a conformar el equipo técnico y creativo para la área de la salud que se le va a pasar en la 14ª temporada de Bajo un mismo sol. Sumak pacha shinapas kaypi ñukanchik chunga chuskun equipi rikurikunapi alishpa kagripannin kaypi mashigu Bueno, ñukanchik masi runakunalla shina medicina nishkapi yachakuyta charishkakunami tananakushkanchik shu tananakuy shutita churashkanchik Mishushimpi nishpaka Instituto de Profesionales Quichuas de Salud nishpa shina shutita churaparkanchik. Chay grupomi ñukanchik yuyaypika ñukanchik yachakuykunatapas ñukanchik gentekunawan ayudashpa kankapa munashpami kay tananakuyta rurashkanchik y chay raygukunatami ñukanchik gentema rikuchinkapak shina kaypi parlaktinajupanchik. Shinapas Villachipay ima pachakunapita kaykunawan kallarishpa kagripanchik. Kay atencionda rurashpa kankapaka kunasqa rinashkakanchik shu comunidad San Antonio sectorman ña coordinashka autoridad chay comunidadkunawan ña parlashkallakanchik chayma kimirishpa kanakanchik kaymanta shuk semanawan rinakapanchik chaypi atencionakushpa kankapa. De igual manera vamos a conversar aquí con el compañero en español, pues compañero, ¿cuál es su rol aquí dentro de APAG? Mi rol aquí es como la parte técnica y creativa con las personas, con los médicos, en donde nos aliamos para crear un nuevo producto, un nuevo segmento en APAG, que va a salir en la 14ª temporada, en la cual la intención es informar y educar a las demás personas y de cómo se va a relacionarse médico e indígenas comuneros. Muchas gracias, compañero, y bienvenido a APAG entonces. Shinapas kaypi warmitia mashigu ambas rimashpa kagripanchik paypa ñakuti yuyaykunatapas ñukanchima ashtawan riksichishpa katigripan. Y kaypika tandanakushkakanchik shinatawka profesionales médicokuna, shinatawka enfermerakuna y kaypi APAGmantapish ñukanchiwan tandanakushpa ashtawanka rikunapa munashkanchik kay atención médica nishka kay hampinapimi doctorkunawan quizás ñukanchik llaktapi runa gentikunawan castellanupi na parlay ushamantaka na directo parlay ushashpa na tukuyta villaymantaka na ali diagnóstico nishkakuna tiyan chayka chaymantami ñukanchika entendichishpa pacha paykunawan parlashpa kankapa rikushpa ashtawan imapis grave tiyanpi kari hospitalkunawan ña directo relacionado directo ña kachashpayman katishpayman kankapa chay personaka unkuywan kashpapish ima horas ali tukunkaman pacha katinkapak munashpami kay tandanakuytaka ruranakupashkanchik. Sumanmi kan mashigo, shinapas kaypi charipashkanchik shinaka kay mashikunata riksinakupashkanchik. Kay shamuk rikuchikunapimi paykunapas ashtawan llankaykunata kikinkunama karashpa kanajupanka mashikuna. Shinapas paykunawan ñakuti kay APAG wasi ukumanta ña shuk punllakama nishpa anchurikripanchik kay pachakama chayamupashkanchik. Kayakama mashikuna. Uy, ay, ay, ya, chiquis.